Pedía la palabra antes de esta pausa José María Ruiz y también estábamos pendientes de escuchar a Ignacio. Por favor. Sí, la situación en la que estamos viviendo ahora mismo políticamente es una situación realmente curiosa, porque me parece que los mismos errores que se cometieron en la anterior legislatura y breve legislatura se van a repetir ahora otra vez, y eso va a provocar un pequeño fracaso, si no un fracaso completo, en ciertos partidos. El primero, Ciudadanos. Ciudadanos tiene una política muy errática. Lo mismo estoy aquí que estoy allá, que apoyo que te retiro, que si me abstengo, pero al final no tiene una decisión concreta. Si Ciudadanos se abstiene, que es lo que está diciendo, está amenazando con su abstención, entre PSOE y Podemos se acabó todo gobierno de Rajoy. Y eso le va a pasar factura a Ciudadanos, porque sus electores lo que quieren es facilitar un gobierno que no tenga corrupción, un gobierno que sea regenerador, un gobierno, y para eso le votan a Ciudadanos. Pero si resulta que Ciudadanos es el que entorpece el gobierno, sus votantes, aunque sea con la nariz tapada, va a terminar votando PP. Y el Ciudadano se va a quedar relegado un partido de segunda fila. El segundo es el PSOE. El PSOE es el primer partido de oposición. Aquí hay una cosa que está muy clara para la mentalidad de la gente, que es que el PP es el primer partido de España y por tanto debería de poder gobernar. Si ellos impiden que gobierne el PP, esa sangría de votos que está teniendo constantemente, no solamente se le van a ir por la izquierda, sino que también se le van a ir por la derecha. Yo creo que esa cerrazón, no permitir que gobierne el PP, le va a provocar a ellos que si hay unas nuevas elecciones, vengan a retroceder posiciones. Y permitirme un último razonamiento muy rápido. El ciudadano español está harto de este impasse. Yo ahora mismo, como profesional, estoy interviniendo nuevamente en renegociaciones, refinanciaciones, volver otra vez a revisar las cosas. ¿Por qué? Porque la gente tiene un cierto miedo a estos vaivenes políticos. Si estuviésemos en Italia o estuviésemos en Bélgica, que están hasta las narices de ver más gobiernos que años desde la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad civil va por un lado y dice, bueno, el gobierno ya se apañará, pues estas cosas la sociedad civil, bueno, pues vale, pues ya se apaña. Ahora, en España no, en España todo el mundo mira qué es lo que pasa en el gobierno, y en el momento que un gobierno no se puede formar, la sociedad queda medio paralizada, y ahora mismo está la economía española al ralentí, y eso crea una sensación en el español de desasosiego, y al final la gente va a querer que alguien gobierne, el que sea, pero que gobierne, que tenga una mayoría suficiente. Si vamos a unas terceras elecciones, yo vaticino. Lo vaticino aquí. Las veces pasadas nunca me mojaba que si el PSOE, si el PP quieren formar el gobierno, pero yo ahora sí me mojo. Vaticino que el PP va a tener mayoría absoluta. Ignacio. Yo me sorprende los razonamientos que hacéis. Son razonamientos muy, no sé, muy radicales en cuanto a que siempre se busca un culpable. Yo creo que estamos en una democracia y que como tal, pues bueno, es legítimo el que gobierne el que mayor número aritméticamente consiga en el Parlamento. El que ha demostrado por ahora cierta autonomía, cierta personalidad y cierta responsabilidad ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Fundamentalmente porque el partido más votado en número de votos no tuvo la responsabilidad de llevar a cabo un programa político al Parlamento, porque no tiene programa. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y nos va a ocurrir ahora mismo otra vez, y no es culpa ni de Ciudadanos, ni del Partido Socialista, ni del resto de los partidos. Es decir, el problema que tenemos es que el Partido Popular no sabe gobernar mediante el diálogo. No sabe gobernar, gobierna siempre en mayoría absoluta. ¿Qué es lo que está conduciendo? Pues que ahora intentará echar balones fuera y los culpables son el resto de los partidos. Y el Partido Socialista está esperando a que pase el tiempo del Partido Popular, a ver si es capaz de decir cuál es su programa para que sea votado, sea expuesto y sea defendido en el Parlamento. Perdón, entonces lo que estás diciendo, que creo que es una información lo suficientemente relevante para recogerla, Ignacio, es que el Partido Socialista, no por estrategia, sino por convicción, se va a mantener firme en un no, ni siquiera una abstención, tanto en primera como en segunda vuelta al Partido Popular, sí, esperando que pase el tiempo de Rajoy. Entendemos que entonces vuelve a correr el turno y tomará el relevo el Partido Socialista. Claro, sí. ¿Y qué hará? Porque lo intentó en la anterior legislatura frustrada y no lo consiguió. Ahora creo que parte encima de un punto bastante pues el Partido Socialista asumirá peor esa responsabilidad, puesto que, de verdad,
Y lo digo desde aquí. Vamos a ser prácticos ya como ciudadanas y asumir responsabilidad está muy bien, pero también hay que ser realistas y hay que tener en cuenta que aquí hay unas cifras, hay unos números y hay una realidad. La va a hacer desde el gobierno y el Partido Socialista. La oposición desde el gobierno. Desde el gobierno sí, porque en realidad o hace oposición o hace gobierno. No, pero hace el gobierno, es decir, la regeneración del partido se hace desde el gobierno. Si el Partido Popular no va a tener la suficiente responsabilidad de someterse a la investidura... ¿Quieres decir que entonces Pedro Sánchez intentará la investidura? ¿Cómo y con quién? Pues va a ser muy con el programa. Es decir, repetiremos lo que ocurrió a raíz de diciembre y volveremos a terceras elecciones. Lógicamente, veremos a ver si son corresponsables los que están exigiendo y demandando la responsabilidad de los contrarios para que le voten. Aquí esperaría la abstención del Partido Popular. Hombre, claro, lógicamente. Pero mientras se niega la abstención... Es que, lógicamente, si él no es capaz de aglutinar la mayoría parlamentaria, la mayoría aritmética, ¿por qué razón? El Partido Socialista niega una abstención al Partido Popular como lista más votada, ¿cómo luego puede esperar que el Partido Popular sí le dé la abstención al Partido Socialista? En unas elecciones, como en otras elecciones, la mayoría de los ciudadanos españoles han votado un gobierno de cambio. En este caso, la mayoría ha sido gobierno de derecha frente a las opciones de izquierdas. Un gobierno de cambio y progresista. Esa es la palabra que todo el mundo, desde Ciudadanos hasta el último partido que se ha representado. Para vosotros, perdón Ignacio, por duda, ¿qué es un gobierno de cambio? ¿Cualquier opción menos el Partido Popular? Hombre, por supuesto. Entonces aclaremos cualquier opción. El Partido Popular es que no cambia para nada. Es un gobierno completamente antiguo, caduco, obsoleto. Y vamos a ir cerrando. El Partido Popular tiene arte y parte y costumbre de negociar y sabe hacerlo muy bien desde la época de Aznar. No digo mejor ni peor, pero sabe hacerlo muy bien. Sabiendo hablar catalán. Bien, lo que sea, lo que haga falta con tal de sacar a España adelante, que es de lo que nadie se preocupa. Y el Partido Socialista, desde mi punto de vista, pasa por la regeneración del propio líder, desde mi punto de vista, porque hay mucha gente muy buena en el Partido Socialista que yo creo que harían un papel muchísimo mejor, incluso al final, fíjate, se me ocurre una solución para este hombre, porque a medida que pasa el tiempo pierde y pierde y pierde votos. A mí, perdóname compañeros, pero al margen de cualquier color político yo tengo una preocupación, es que si efectivamente lo que hemos escuchado no es por boca de Ignacio Andarias, sí como Partido Socialista, resultado de un comité federal, vamos a unas terceras elecciones. Aquí no salen las cuentas. Salen las cuentas de José María. Una pregunta. Mayoría absoluta del Partido Pero en unas terceras elecciones. Claro, pero no queremos eso. No hay otra viabilidad. Queremos una por favor, y muy breve. Sí, es una pregunta, no es un comentario. Pero a lo mejor con la pregunta pues va el comentario detrás. Oye, ¿y habéis pensado que a lo mejor si no salen los números, Rajoy puede hacer lo mismo que hizo la vez pasada, pasar el testigo directamente al PSOE y de pronto os vais a encontrar con que Rajoy no se ha quemado en una votación que le pueda salir negativa y vosotros volvéis a estar expuestos como antiguamente estuvisteis? Y eso supondrá... El Partido Popular ha afirmado, de hecho, que si no tiene unos mínimos acuerdos no concurriría. Yo creo que el PSOE está jugando con fuego. Oye, que yo soy sospechoso de ser pepero, que eso ya aquí que quede muy claro. Pero es que lo que está haciendo el PSOE es que a mí me parece que es que se está tirando piedras contra su propio tejado. No necesariamente. Bueno, yo quisiera también puntualizar una cosa. Pero muy breve porque avanzamos, por favor. Ignacio. Yo como periodista no soy ni del PP ni del PSOE, yo trato de dar la noticia lo más contrastada posible. Quizá a veces tengo que hacer más argumentos porque estando Nacho suelta siempre el aldabonazo contra un partido y si no es verdad o yo creo que no es verdad, no es dejarle por mal, yo creo que no es verdad, yo tengo la obligación como periodista de tratar de enderezarlo. Si fuera al revés, lo haría igual, exactamente. Es decir, cuando se dice algo del Partido Socialista o de Ciudadanos que yo pienso que no es real, pues creo que la misión de un periodista es decirlo. Entonces, a mí lo que sigue estando en el aire, y creo que lo sabe toda España y que lo saben los propios políticos, aunque no quieran reconocerlo, o hay un acuerdo entre PP y PSOE, o no habrá gobierno porque os guste o no os guste, la llave está en el PSOE. Esa es una realidad. No hay más que hacer números. Ahí la llave está en el PSOE. Y dejaros de... Perdóname, Carlos. Bueno, perdóname, no nos da tiempo. Tenemos que avanzar. Queda ahí la pregunta en el aire y aclarando papeles. El mío, al frente de este programa, en la dirección y presentaciones, intentar sacar información. Y ante determinadas declaraciones, yo tengo que intentar profundizar para sacar datos tan interesantes como los que hemos conocido hoy, pero que nos llevan a conclusiones que nadie decimos si somos partidarios o no, Ignacio, pero que son indiscutibles. Y es que, según tus informaciones, insisto, no queda otra salida que unas terceras elecciones, con las consecuencias y la opinión que pueda tener el ciudadano, que estamos viendo según todas las encuestas, que es la última opción y lo menos deseable. Yo no he dicho que existan otras terceras elecciones. Eso lo digo yo, que si lo que tú has afirmado se cumple por parte del Partido Popular, desde el punto de vista matemático no hay otra, existen otra salida, no lo digo yo. Partido Socialista,
Podemos, Ciudadanos, PNV y Convergencia y Unión tienes 178. Con la abstención de Bildu, claro, es que hay que saber negociar, hay que ir con un programa, o sea, hay que ir con tus ideas y con tus propuestas. Con el Partido Democrático de Cataluña os parece mal, pero que lo haga el PSOE no. Por otro lado, sí, perdón. Tratar de buscar un poco de equilibrio. Nosotros ya... Nacho, Ignacio, si hay programa para negociar, ¿por qué no se consiguió en el anterior intento y hemos tenido que ir a una segunda convocatoria? Bueno, pues porque no quiso el Partido Popular. Porque no actúa el Partido Popular. ¿Qué quieres que te diga? La responsabilidad es gracioso. Vamos a dejarlo con esta claridad. Perdóname, Antonio, tenemos que avanzar. Bueno, escucha, Ignacio, a veces hay que tomarse, yo siempre digo, hasta con el humor más negro, pero la clave es necesaria para poder digerir algunas cosas. Ignacio, que tenemos que avanzar y el tema no da para reír. Así que vamos a recuperar el rigor y la seriedad porque ha sido muy grave lo que ha ocurrido en Turquía. Intento de golpe de Estado frustrado, pero de momento con consecuencias. Ya se ha declarado el estado de emergencia. El estado de emergencia en Turquía ha entrado en vigor este mismo jueves a partir de la 1 de la madrugada. Así lo ha declarado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con el fin de facilitar la respuesta tras el golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio. Erdogan, que ha lanzado una purga masiva de las instituciones del Estado tras la intentona, ha defendido que el estado de emergencia es plenamente acorde con la Constitución turca y no viola el Estado de Derecho o las libertades básicas de los ciudadanos. El estado de emergencia permitirá al presidente y al gobierno obviar al Parlamento a la hora de aprobar nuevas leyes y limitar o suspender derechos y libertades si lo consideran necesario. El mandatario anunció la difícil decisión después de reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el cual estuvo durante casi 5 horas. Con esta determinación, Erdogan también ha responsabilizado al clérigo Fethullah Gülen, que vive autoexiliado en Estados Unidos, de estar detrás del golpe de Estado protagonizado por una parte del ejército. Desde el pasado viernes, más de 8.000 personas han sido detenidas, en su mayoría militares, y más de 50.000 han sido apartadas de sus cargos en distintos órganos e instituciones por su presunta relación con los hechos y por pertenecer al movimiento que lidera Gülen. Antonio, unas horas muy graves las que se vivieron el pasado 15 de julio, finalmente frenadas, todo bajo control, pero con muchas detenciones, muchos heridos y un estado de emergencia, pero sobre todo entiendo que con lectura política y no solo en Turquía. Pues la verdad es que es muy nebuloso todo lo que está pasando, ¿no? Quiero decir, porque al momento de haber un golpe de Estado ya se tengan listas de depurados de miles de personas. Es que el que iba a sufrir el golpe de Estado lo tenía muy bien preparado, entre comillas, ¿no? Que lo iba a sufrir. Y luego que se tomen decisiones como la de suspender el acuerdo de los derechos humanos, pues también es una decisión que a mí Erdogan me está pareciendo que estamos muy cerca de un Estado democrático, no, sino de una dictadura a partir de un Estado democrático, ¿no? Y luego hay otra cuestión más, ¿no? Que Erdogan es islamista. Y eso me produce muchísimos pesares ahí en la frontera de Europa, un islamista dictador. A pesar de que muchos partidos se posicionaron a favor de Erdogan, en contra del golpe de Estado y por tanto como respeto al sistema, sí se le ha criticado, Carlos, la radicalidad de sus reacciones, incluso de algunas decisiones. Se teme a nivel internacional que la postura política del país sea más extremista, teniendo en cuenta incluso la condición ideológica, religiosa del propio Erdogan, pues lógicamente el temor se extiende. Bueno, vamos a ver. De hecho, el ejército turco tenía como misión el mantener la laicidad en los gobiernos de Turquía. Tú eres muy joven, pero aquí hay algunas personas que se acordarán de lo que esto es un golpe de Estado a la turca, que eran golpes de Estado que lo único que hacían era enderezar el timón de un gobierno cuando se desviaba. Y luego el ejército daba marcha atrás y dejaba... daba el golpe de Estado, enderezaba al gobierno y se retiraba. Es decir, lo que ha tratado el ejército de cultivar siempre la laicidad en Turquía. El resultado de Erdogan es, como habéis dicho muy bien, es islamista
y además un islamista que ya había dado muchos pasos hacia la radicalidad del golpe de Estado. De hecho, en Turquía no hay prensa libre. Todos los medios de comunicación de Turquía estaban manejados bajo cuerda por Erdogan y por la gente afín a Erdogan. ¿Este golpe de Estado por qué es importante? Pues es importante porque Turquía es el segundo ejército más importante de Europa. De la OTAN. El número de hombres tiene 500.000 en activo, pero otros 500.000 reservistas. Tiene los M60 y los Panzer americanos. Es decir, es un ejército muy armado y muy poderoso. Y un país estratégico en la lucha contra el Estado Islámico. Y además está en un sitio clave estratégicamente para la lucha en este momento que hay contra el yihadismo. Por lo tanto, eso es lo que ha agravado la situación. Ahora, y termino muy rápidamente y luego ya si queréis no hablo. Realmente hay ya gente que piensa que ha habido 2 golpes de Estado, no uno. El primero, que fue hace unos días, y el que está viendo ahora que está dando Erdogan, porque como muy bien ha dicho Antonio, tenía preparadas hasta la gente que se iba a quitar de en medio. Y si da el paso definitivo hasta restablecer la pena de muerte y empieza a cargarse gente, claramente ahí ya creo que las Naciones Unidas y los aliados deberían intervenir. Ya ha habido avisos y de hecho no sería compatible su pertenencia a la OTAN si, no, a la comunidad. O a la comunidad, perdón, sí, restaurada, por ejemplo, la pena de muerte. Exacto. Julián. Ahondando en lo que decía Antonio, como mínimo es extraño ver cómo se ha producido este golpe de Estado, que da la impresión de que sea un golpe de Estado preparado, porque no se pueden ejercer acciones de detención tan masivas de un día para otro. Eso por una parte. Y por otra parte, ya este es el 5º golpe de Estado que en teoría no funciona o no prospera en Turquía desde el año 60. Ya en el año 72 hubo un golpe de Estado que le llamaron el golpe blando, donde los militares enviaban cartas a los políticos para decirle estamos dando un golpe de Estado, con lo cual la paradoja que se da ahora es seguramente lo que decía Antonio, corregir de nuevo una gestión equívoca y una gestión complicada. No deja de ser un país estratégicamente situado y ha sido padrino del Daesh en el inicio, es decir, hemos comprado un país de la comunidad, no de la comunidad, sí, de la Comunidad Económica Europea, ha comprado el petróleo barato que vendía Daesh. Ya os aviso que en el programa especial que estamos preparando sobre terrorismo islámico para la 3ª semana de agosto tocaremos la relación del golpe de Estado frustrado en Turquía con el islamismo radical, el yihadismo, el Estado Islámico y los atentados que estamos viviendo, que parece que pueden estar más conectados de lo que a priori ahora podría parecer. José María. A mí lo que me llama la atención es que hayan declarado el estado de emergencia días después de un golpe de Estado. Es que estas cosas no suelen ir así. Probablemente se haya detectado el presidente que dentro del ejército, aunque no ha habido una reacción unánime y por tanto se ha frustrado este pequeño golpe de Estado, sí podría haber una reacción realmente importante a la vista de todas las detenciones que están realizando, porque las detenciones no son de la gente de la calle, las detenciones son de militares, son de jueces, son de fiscales, son de empresarios, son de clérigos y están tocando, por lo tanto, una élite que sí podría ser peligrosa para el presidente, ¿no? Eso puede provocar a su vez una reacción y esa reacción trata de calmarla a través de un estado de emergencia que lo declara ahora. Es que es absolutamente atemporal. Eso se declara en el momento o cuando ya se ha calmado las aguas, ¿por qué tienes que declararlo? Con toda seguridad es porque la intención que tiene este señor es de cambiar la Constitución y de poner un Estado islámico y a ver dónde deriva Turquía. Ignacio, como nos quedan 4 minutos, te ruego la mayor concisión porque al menos una mención sobre la última información referente a la deriva secesionista de Cataluña hay que hacer y el tiempo apremia. Yo, continuando por lo que he dicho, creo que ha sido un autogolpe de Estado instado y auspiciado por Erdogan, fundamentalmente porque la Asamblea no tenía mayoría para llevar a cabo la modificación de la Constitución del Estado de Islam. Y entonces lo que es inaudito es que efectivamente lleva a cabo un estado de sitio basándose en el estado de emergencia que en su día llevó Francia, es decir, es inaudito. Vaya a poner la pena de muerte, vaya las depuraciones que está haciendo. Esto es vergonzante en un estado democrático. Ponemos punto y seguido a espera de ese especial en el que tocaremos con profundidad este tema. Y de momento, antes de irnos, 2 noticias preocupantes también volviendo al ámbito nacional. La CUP y Juntos por el Sí han dado un paso más en su desafío independentista, mientras el Parlamento aprueba también una batería de medidas contra el ejército. En definitiva, pretende desmilitarizar absolutamente la comunidad. Carlos, grave
y tan grave como que no tiene jurisdicción Cataluña para decidir qué tropas o qué parte del ejército está allí o no está, porque eso depende del gobierno central y del ministro de Defensa. Por lo tanto, está dentro de la deriva, y es que están aprovechando el problema que hay en España a nivel nacional con la formación de gobierno, son galgos, son podencos, y ellos están aprovechando de la situación. Allí hace falta ya un gobierno firme, serio y contundente. Aplíquese, Carlos, al hilo de lo que tú dices, el artículo 155 y se acaba esta película. No podemos estar cada día, cada semana con esta historia. Sinceramente, siento vergüenza del comportamiento de los políticos catalanes y reclamo para el resto de los españoles la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución. Tenemos abogados, no es tan fácil ni tan inmediato. No, más que hablar en términos jurídicos, yo creo que esto hay que hablar en términos políticos, porque esto son decisiones. Al final, parece como si las leyes solucionaran los problemas, y eso no es así. Los problemas los generan los hombres y los solucionan los hombres. La ley viene a establecer unas normas generales, pero cuando las cosas se trastocan, aparecen ya estados de excepción, y cuando hay un estado de excepción, la ley no te lo sabe resolver. Y en este caso, yo lo que he hecho falta es, efectivamente, que haya un gobierno, no un gobierno firme, sino un gobierno, es decir, que nos lleven por el camino correcto. Y desde luego, con el PP no, yo ya os lo digo, yo en eso soy muy crítico, con el PP no, porque el señor Rajoy durante estos últimos 4 años, su política sí ha sido errático Turquía con el Estado Islámico, porque ha sido la mar de errático y muy sospechoso, también ha sido enormemente errático el PP cuando ha tenido que encarar el asunto catalán. Es un desafío para el gobierno que se termine formando y la necesidad del mismo determinante para lo que está ocurriendo. Una deriva ya sin frenos, no sé si, efectivamente, como decía Carlos, aprovechando el río revuelto y con ganancia para muchos pescadores, en este caso. Lo mismo el sistema de pactos que está viendo para la elección de la mesa del Congreso, y veremos si hay algún otro acuerdo más. ¿Tienen también alguna previsión de frenar la catalanidad de las decisiones? ¿Algo que añadir, Ignacio, en 10 segundos? No, solamente yo creo que es un postureo político por parte de los catalanes, aprovechándose de la coyuntura política en la cual nos encontramos, y que lógicamente esa situación va a ser moneda de cambio para intentar llegar a acuerdos con el gobierno, que lógicamente... El postureo ya ha derivado en un pseudo-referéndum y en la creación de instituciones paralelas y en el incumplimiento de muchas sentencias judiciales. Respecto a lo del ejército, y es que eso que ha aprobado el Parlamento no solo lo han aprobado los del Todos por el Sí y la CUP, sino que también en parte de ello lo ha aprobado el PSOE de IZ y lo ha aprobado Podemos. Nos vamos, señores. Nosotros esperamos haber aprobado con nota el haber recogido la mayor actualidad posible en este tiempo que hemos agotado, pero que retomaremos la próxima semana. Ya saben, juntos durante todo el verano, lo que resta de julio, recogiendo la actualidad semanal, en agosto programas especiales monográficos muy interesantes. Así que no se marchen, que nosotros semana tras semana les esperamos aquí, en Es Actualidad. Gracias.